Muy buenas noches, querida audiencia y hermanos. En esta noche queremos compartirles lo que Primera de Tesalonicenses 4:17 nos está dando. El evento es el arrebatamiento, que fue escrito por el apóstol Pablo en el año aproximadamente 51 después de Cristo, para la audiencia tesalonicense. El propósito de esta carta paulina era para alentar y afirmar a una iglesia nueva. Esta es una de las primeras epístolas paulinas. Fue escrita desde Corintio, poco tiempo después que Pablo abandonara Tesalonicenses en su segundo viaje misionero. Véase Hechos 16-17, aproximadamente en el año 52 después de Cristo. La carta fue escrita para alentar a una iglesia nueva fundada sobre las verdades básicas del Evangelio, para inspirarla a progresar en el poder de una vida sana, para expresarles la alegría por la fe firme y la constancia de ellos en medio de la persecución, para instruir en cuanto a la venida del Señor, para buscar a los suyos y relacionarse ese acontecimiento con los sucesos que habrían de producirse en el día del Señor. Es decir, aclarar ciertas creencias, especialmente respecto al estado de los creyentes que murieran antes del retorno de Cristo. En Primera de Tesalonicenses dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. El verbo arrebatar en su segunda acepción significa llevar tras sí o consigo, con fuerza irresistible. Ese acontecimiento descrito en este pasaje y en Primera de Corintios 15 es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Incluye solo los fieles de la iglesia de Cristo. Al igual, también Mateo 11:12 nos habla del arrebatamiento, y el autor de este evangelio es Mateo, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, y él le habla a los judíos. Mateo escribió este evangelio con el fin de proporcionar a sus lectores un relato de un testigo ocular de la vida de Jesús, asegurándoles que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, y demostrado que el reino de Dios se manifiesta en Jesucristo de una manera sin precedentes. A Mateo le interesaba dar a entender que la mayor parte de Israel rechazó a Jesucristo y su reino, negándose a creer, porque vino como Mesías espiritual y no político, y que solo al fin del mundo Jesucristo vendrá en gloria como el Rey de Reyes, y a juzgar y a gobernar a las naciones, como dice Mateo 11:12. Después dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatarán. El reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. En este caso se puede ver Juan 14:23 y el 20:22. Viene al mundo con poder, o se debe tener la idea de que ese poder es manifestado o es material, o político, sino espiritual. El autor del primer evangelio, cuando uno trata con la interrogante de quien escribió un cierto libro de la Biblia. Por lo regular se dispone de dos tipos de evidencias, interna y externa. La evidencia externa apoya fuertemente el punto de vista de que Mateo escribió el evangelio que lleva a su nombre.
Muchos padres de la iglesia citaron a Mateo como su autor. Entre ellos encuentran Pseudo, Bernabé, Clemente de Roma, Plicarpo, Justino, Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. Por cierto, Mateo no fue uno de los apóstoles más prometientes. Pudiera pensarse que el primer evangelio debieron escribirlo ya sea Pedro, Jacobo o Juan. Sin embargo, la opinión tradicional de la iglesia apoya ampliamente que Mateo es el escritor. También miramos que en Juan 10, 28, 29 se habla de el rechazo a Jesús. En este caso el autor es Juan y fue escrito aproximadamente en el año 80 al 95 después de Cristo, se podría decir. Juan le habla a todo el mundo. El propósito que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y declara en Juan 20:31 su propósito para escribir, es decir, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De los dos tiempos verbales que hay para las palabras griegas traducidas creyendo, algunos manuscritos griegos antiguos tienen uno y otros. El otro, el subjuntivo, que ustedes combinesen o creyesen o creer, y el presente de subjuntivo, que ustedes sigan creyendo. Si la intención de Juan, la verdad primero de los dos tiempos verbales, escribió para convencer a los incrédulos de que creyeran en el Señor Jesucristo y fueran salvos. Si la verte el segundo, entonces lo escribió para fortalecer los fundamentos de la fe, a fin de que los creyentes siguieran creyendo a pesar de las falsas enseñanzas y así entraran en plena comunión con el Padre y el Hijo. Aunque los dos propósitos encuentran apoyo en Juan, el conjunto del Evangelio favorece el último énfasis como objetivo dominante. Ahora, en Juan 10, 28, 29, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. A quien hay te arrebatarán de mi mano. Aquí encontramos una promesa preciosa dada a todos los que son ovejas de Cristo. Nunca serán desterrados de la presencia ni del amor de Dios. Eso es lo que se refiere en donde dice: nunca arrebatarán de mis manos. Ni los separará del pastor ningún poder ni circunstancia terrenal. Efectivamente hay protección y seguridad incluso para las ovejas más débiles que escuchen y sigan al buen pastor. Los que son verdaderamente ovejas de Cristo obedecen su voz y lo siguen. Están en constante comunión con Él. Oyen y siguen en este tiempo presente, lo cual denotan actividad habitual. Se dice que el Evangelio según San Juan es único entre los 4 evangelios. Relata mucho del ministerio de Jesús en Judea y en Jerusalén, que omiten los otros 3 evangelios y revela más fondo el ministerio de la personalidad de Jesús. Se identifica al autor de modo indirecto como el discípulo a quien Jesús amaba. El testimonio del cristianismo antiguo y la verdad interna del Evangelio
como actor a Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles originales y del círculo interno de Jesús, que son los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Según varias fuentes, los ancianos de la iglesia de Asia le pidieron al anciano Juan, mientras residía en Éfeso, que escribiera este evangelio espiritual para contrarrestar y refutar una peligrosa herejía concernante a la naturaleza, persona y deidad de Jesucristo, dijera por un judío persuasivo llamado Cerinto. El Evangelio según San Juan aún sirve a la Iglesia como profunda declaración teológica de la verdad encontrada en Jesucristo. Queridos hermanos, con esta noticia espero que reciban bendiciones y que reciban palabra y tengamos un poquito de claridad, ¿verdad?, de los acontecimientos que pasaron en aquellos años, ¿verdad? Tenemos entendidos que las tradiciones y de las maneras en que se realizaban ciertas modismos eran totalmente diferentes que los que son el día de hoy. Con esto me despido y que Dios los bendiga. Que pasen muy buenas noches.